Amados seres de luz, en el video de hoy iniciaremos un viaje profundo hacia el despertar espiritual, revelando un concepto fundamental para todos aquellos que buscan comprender más sobre la vida y sobre sí mismos. Este despertar, del que tanto se habla pero que muchas veces se malinterpreta, es una transformación que ocurre dentro de nosotros, mucho más allá de un simple concepto religioso o filosófico. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y conexión con la verdadera esencia que habita en nuestro ser. A lo largo de este video, reflexionaremos sobre lo que realmente significa despertar, abordando diversos aspectos de este proceso que cambian nuestras perspectivas y nos conducen hacia una vida más plena. Antes de avanzar, es importante entender que muchas personas creen que ya están despiertas, pero en realidad, este despertar ocurre gradualmente, revelándose a medida que expandimos nuestra conciencia. Algunos incluso dicen que nunca alcanzarán ese estado de iluminación, pero justamente ese miedo es el que debemos superar. El despertar es, esencialmente, el proceso de abrir los ojos hacia una realidad más profunda, aquella que trasciende lo que vemos con los ojos físicos y que nos conecta con la esencia del universo. Para entender qué es el despertar, podemos recurrir al Bhagavad Gita, una de las escrituras más importantes del hinduismo. En el Bhagavad Gita, el sabio Krishna le habla al guerrero Arjuna sobre el camino hacia la verdadera unión con lo divino, que es el significado profundo del yoga, la práctica de la unión. Es interesante notar que el yoga no se refiere únicamente a la práctica física de posturas, sino que involucra diferentes caminos, como el Gnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, el Bhakti Yoga, que implica la devoción, y el Raja Yoga, que busca alcanzar estados elevados de conciencia. Según Krishna, muchos permanecen dormidos durante la vida, mientras aquellos que siguen el camino del yoga despiertan a una realidad más amplia. Este despertar no es un evento único, sino una práctica constante de autoconocimiento, meditación y reflexión. Incluso si no te identificas con una religión específica o con la práctica del yoga, el despertar sigue siendo un viaje de autodescubrimiento que ocurre cuando nos abrimos a nuevas posibilidades y a nuestra verdadera esencia, independientemente de creencias externas. A medida que avanzamos, recuerda que el despertar no depende de un dogma religioso, sino más bien de una actitud de autenticidad y conexión contigo mismo. Vivimos en un mundo donde frecuentemente somos condicionados por patrones familiares, sociales e incluso culturales a vivir de manera automática. Pero el verdadero despertar sucede cuando rompemos con esos patrones y empezamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. De este modo, nos convertimos en líderes de nuestra propia vida, influyendo positivamente en las personas que nos rodean. El despertar espiritual es un proceso único para cada persona, pero trae consigo la oportunidad de transformar nuestra vida y la realidad que nos rodea. Reflexionemos ahora sobre cómo podemos empezar a dar los primeros pasos en este camino. Continuando con este viaje de autodescubrimiento, exploraremos más profundamente los efectos que tiene el despertar en nuestra vida. Cuando comenzamos a despertar espiritualmente, no solamente estamos desafiando los conceptos establecidos o los dogmas de una sociedad que nos ha moldeado desde el nacimiento. El despertar es un proceso mucho más íntimo. Es la comprensión de que nuestras decisiones, actitudes y emociones moldean la realidad que vivimos, y que estas elecciones no suceden solo en el plano físico, sino en un nivel profundo de nuestra conciencia. En el camino del despertar, somos invitados a mirar hacia nuestro interior, a confrontar nuestros miedos y limitaciones, y a buscar la verdad de quiénes realmente somos, más allá de las máscaras sociales y de la identidad que hemos creado para sobrevivir. Como mencioné anteriormente, el Bhagavad Gita enseña que todos tienen la capacidad de despertar a esta verdad universal mediante la práctica del yoga, que significa la unión con lo divino y consigo mismo. Sin embargo,
el despertar espiritual no ocurre de repente, sino que es un proceso gradual de autotransformación y autoconocimiento. Otro punto esencial de este proceso de despertar es que nos lleva hacia una nueva forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Contrario a lo que muchos creen, el despertar no trae solamente paz y serenidad, también exige coraje. Coraje para romper viejos patrones, para desafiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, y para cuestionar lo que antes dábamos por cierto. Cuando despertamos, comenzamos a percibir la vida de una manera distinta. Empezamos a ver la belleza en las pequeñas cosas. Observamos las energías que nos rodean y notamos cómo las situaciones encajan de manera divina, incluso cuando parecen no tener sentido alguno. Sin embargo, es importante destacar que este despertar no significa huir del mundo material o negar los desafíos de la vida. Al contrario, nos prepara para enfrentar esos desafíos con una perspectiva renovada. Cuando nos conectamos con nuestra esencia y comenzamos a entender la naturaleza de la vida y del universo, entendemos también que el sufrimiento forma parte de este viaje. El sufrimiento no es algo que deba evitarse, sino algo que debe comprenderse y transmutarse. El despertar nos lleva hacia un lugar de mayor discernimiento, donde aprendemos a enfrentar los altibajos de la vida con más serenidad y sabiduría. Es ahí donde comienza a florecer en nosotros la verdadera paz y libertad. Un aspecto importante del despertar espiritual es entender que todo en el universo está interconectado. Lo que hacemos y sentimos reverbera en el mundo a nuestro alrededor. Esta comprensión nos vuelve más conscientes de nuestras acciones, nuestras palabras e incluso de nuestros pensamientos. Por eso, es fundamental que, conforme despertamos, cultivemos la responsabilidad sobre nuestra energía. Cuando somos más conscientes de las energías que nos rodean y las que emanamos, podemos elegir cómo responder ante cada situación. El despertar trae consigo una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad de transformación, no solo para nosotros mismos, sino para todos a nuestro alrededor. Cuando comenzamos a vivir más auténticamente, nuestra energía atrae naturalmente a aquellos que también están listos para iniciar su propia jornada de despertar. Con esto, nuestro papel en el mundo cambia. Dejamos de ser espectadores pasivos de la vida y nos convertimos en agentes activos que, con nuestra presencia y acciones, transforman la realidad que nos rodea. Este cambio lo sienten todos aquellos con quienes interactuamos, muchas veces de manera inexplicable. El despertar no es un final, sino una continua evolución, donde cada paso es un descubrimiento y una revelación de lo que aún podemos llegar a ser. Ahora me gustaría saber tu opinión sobre lo que hemos hablado aquí. ¿Cómo has estado viviendo tu proceso de despertar? ¿Qué desafíos e insights has encontrado en el camino? Deja tus comentarios aquí abajo, porque quiero mucho saber cómo esta reflexión ha resonado contigo.